quiero compartirles acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que cambia vidas, lo que transforma familias, lo que lo ha cambiado a usted que está acá y conoce al Señor, y lo que puede cambiar su vida, usted que está acá pero aún no conoce del Señor. Es la palabra, es la presencia del Señor. Y hay que tener un balance en nuestra vida, y acá en las reuniones de jóvenes también, nunca debemos de olvidarnos de buscar la presencia de Dios. Y quiero compartir 3 cosas acerca de lo que usted como joven, y yo creo que también hay algunos padres, ¿verdad? Y yo siempre le doy gracias a Dios por los padres que traen a sus hijos a las reuniones de jóvenes, que Dios bendiga a esos padres y que les honre por eso. Hay 3 cosas que quiero compartir que usted puede hacer para cumplir lo que Dios le ha dado en esta tierra. Quiero que vaya conmigo a Éxodo. Quiero darle 2 ejemplos para iniciar. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Lo primero que nosotros debemos de hacer es acercarnos a Dios. Dígale al que tiene al lado, acércate a Dios esta tarde. Dígaselo. Ahora, dígaselo otra vez, pero con más ánimo. Acércate a Dios esta tarde, dígaselo con más ánimo. Así es. Entonces, el primer ejemplo es Moisés. Vamos a ver brevemente lo que Moisés hizo y cómo Dios trató también para que Moisés se acercara a la presencia que iba a cambiar su vida, que iba a transformarle a él y que lo iba a llevar a cumplir el plan perfecto que Dios tenía para él. ¿Tiene Éxodo capítulo 3, versículo 1? Amén. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó, ¿qué hizo? Observó, diga conmigo, observó. Él observó y vio que la zarza que ardía en fuego no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión. Dios tiene una gran visión para su vida. Contemplaré esta gran visión porque la zarza no se consume. Versículo 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme acá. Amén. Es bien interesante, muchachos, que aunque Dios tiene un plan perfecto para Moisés y aunque Dios conoce a Moisés, Dios no llama a Moisés hasta que Moisés contempla la zarza que no se consume, ese fuego lo contempla y él toma la decisión, Moisés toma la decisión de acercarse a Dios. Ahora él no sabe exactamente qué es Dios, pero Dios está atrayéndole a él. Yo creo que Dios le está atrayendo a usted también. Porque no es casualidad que estemos acá. Mire, esta es la casa del Señor, ¿verdad? Es la casa de Dios. Y no es casualidad que ninguno de nosotros estemos acá. Dios de una o de otra manera te está atrayendo. Y hay veces que no notamos eso. Hay veces que no percibimos eso. Pero la verdad es que Dios te está atrayendo a su presencia. Amén. ¿Y por qué Dios nos atrae a su presencia? Porque Él quiere cumplir ese plan que tiene para ti. Y cuando Moisés decide acercarse a Dios, acercarse a la presencia de Dios, en ese momento Dios le llama. Hay algo poderoso que ocurre cuando usted toma la decisión de ir un paso al frente a buscar la presencia del Señor. Hay algo poderoso que ocurre cuando al finalizar nuestras reuniones tenemos un tiempo de oración y de ministración acá. Hay algo poderoso que ocurre cuando usted se levanta de su silla, sale de su lugar a buscar la presencia del Señor. Ahora, la presencia, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, pero hay una presencia manifiesta de Dios, que es lo que Moisés está experimentando. En una ocasión me preguntaron, pastor, entonces allá en mi silla Dios no puede obrar, Dios no puede tocarme. Claro que sí, pero cuando nosotros salimos de nuestro lugar, es una muestra de nuestra parte para Dios que nosotros tenemos la intención y todo el deseo de acercarnos a Él y de buscarle a Él. Y nosotros como jóvenes, muchachos, me aceptan, ¿verdad? Que diga nosotros como jóvenes, amén. Yo pensé que iba a decir un amén más fuerte usted,
Acepten que diga con nosotros como jóvenes. Que nosotros cuando nos acercamos al Señor, Dios ve eso. Y mire, yo le garantizo que Dios descenderá sobre usted. Se lo garantizo. Porque la Biblia eso es lo que enseña. Y la presencia de Dios es lo que nos va a cambiar, lo que nos va a transformar. Y acá en nuestras reuniones juveniles debemos de buscar siempre la presencia de Dios. ¿Por qué? Yo estoy orando y creyendo a Dios de que estos jóvenes que están acá, de que usted que está acá, son las personas que Dios va a usar para impactar a toda Nicaragua. Amén. Yo creo eso. Dios quiere usarle a usted para impactar Nicaragua. Y Casa de Mi Gloria se está extendiendo en toda Nicaragua. Y Dios quiere usarle a usted. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no se hubiera acercado a la presencia del Señor? Pero él se acercó. Y cuando él se acercó, Dios habló con él. Acérquese. Esta tarde acércate a Dios. El segundo ejemplo, vaya conmigo al primer libro de Samuel. Ahí mismo en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 3. Aquí hay otro ejemplo. Y este es un muchacho. Samuel está joven en este tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Desde el versículo 1. Primer libro de Samuel 3:1. ¿Lo tienen? El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto día mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel, y respondió: heme aquí. Este es Samuel. Heme aquí, respondió Samuel. Y corrió a Elí diciendo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó, y el Señor lo volvió a llamar. Y el Señor lo llama en 3 ocasiones a Samuel. En ese entonces, en el tiempo de Samuel, las visiones escaseaban y la palabra del Señor escaseaba. Y Dios quería que alguien estuviera cerca de él para él poder compartir su voluntad con esa persona, poder compartir su visión con esa persona. Y por esa razón estaba llamando al joven Samuel, porque el joven Samuel tenía un plan por parte de Dios que él iba a cumplir. Por eso Dios estaba llamando a Samuel. Y es interesante porque Samuel desde bebé estaba en el templo. Samuel desde bebé estaba en la casa de Dios, o aún no conocía, más adelante lo vamos a leer, todavía no conocía la presencia de Dios y todavía no conocía la voz de Dios. Y hay veces que nosotros también estamos en las mismas circunstancias. Miren, nosotros podemos estar en la iglesia ahorita, pero algo muy diferente es conocer la visión que Dios tiene para nuestra vida y conocer el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y eso solo lo podemos conocer atendiendo el llamado de Dios. Eso solo lo podemos conocer saliendo de nuestro lugar y venir a la presencia del Señor. Eso solo lo puede conocer usted cuando usted dice: no, yo quiero conocer la presencia de Dios. Y usted toma la decisión de ir hacia adelante. Eso fue lo que Samuel hizo. Eso fue lo que Moisés hizo. Samuel no conocía al Señor todavía, y prueba de eso es que el Señor le está hablando, el Señor lo está llamando y él no está entendiendo. Él cree que es Elí. Él ha vivido con Elí todo ese tiempo. Él ya es un joven, está sirviendo al Señor. Mire qué interesante. Está sirviendo al Señor siendo un joven, pero él no conoce a Dios todavía. Él no conoce la voz de Dios todavía, y él será un profeta en esta tierra. Él iba a ser el hombre que iba a juzgar a Israel por el tiempo que él viviera, pero él todavía no conocía la presencia del Señor. Él no conocía la voz de Dios todavía. Yo creo que usted y yo necesitamos conocer más de Dios, conocer más la presencia de Dios. Y mire, si nosotros tomamos un tiempo nada más para dedicarle a buscar la presencia del Señor, nuestra vida, yo le aseguro, nuestra vida cambiará increíblemente si tan solo nosotros entramos a la presencia del Señor. Entramos a buscar el rostro de Dios. Y yo le comparto, eso fue lo que cambió mi vida, muchachos. Yo, como les he compartido algunas veces, yo estuve por 2 años aquí en Casa de Mi Gloria asistiendo
Asistía los miércoles, asistía los domingos y escuchaba la palabra del Señor y me gustaba. No me involucraba en nada. Nadie me conocía en la iglesia porque no me involucraba en nada y no conocía a mucha gente ni mucha gente me conocía. Pero algo cambió cuando tomé la decisión de hacer esto, de realmente buscar la presencia del Señor. Algo cambió en mí cuando yo pude experimentar, porque podemos experimentarlo. Amén. Podemos experimentar la presencia de Dios. ¿Y quién dice que un joven como usted no puede ser un joven espiritual? Usted puede ser un joven espiritual. Samuel lo era. Samuel amaba buscar al Señor luego de esto. Samuel tenía comunión con el Señor. ¿Y quién dice que usted no puede hacer eso? Mire, Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que Él tiene un plan para usted. Un plan de bien y no de mal. ¿Y quién dice que usted no es capaz de acercarse a la presencia del Señor? Solo porque es joven. Solo porque le gusta alguna actividad. Solo porque le atraen otras cosas. Usted puede. Amén. Usted puede buscar la presencia del Señor y usted puede empezar esta tarde. Entonces, el primer punto, acércate a Dios. Él te está llamando. Y si usted dice, ¿y cómo me doy cuenta, pastor, que Dios me está llamando? Bueno, hello, hey, Dios te llama. Dios te llama esta tarde. Aquí estoy, Dios. Mire, yo no escogí esto. Yo, si fuera por mí, estuviera en quién sabe dónde, pero Dios me encontró para que estuviera acá frente a usted y no soy yo el que quiere esto, es Dios que quiere que usted se acerque a Él. Y Dios te está llamando. Si te has alejado del Señor, Dios te está llamando. Hay una segunda oportunidad. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Hay segundas oportunidades en el Señor. Y si usted nunca ha conocido a Dios, si usted nunca ha conocido la presencia de Dios, también Dios te está llamando. Y si usted dice, yo estoy bien con Dios y me siento lleno de Dios, gloria a Dios por eso. Pero también a ti Dios te está llamando a que vengas a recibir más de Él. Entonces, primer punto, acércate a Dios. Y al finalizar quiero orar por usted y quiero que nos acerquemos todos a Dios. Yo necesito eso también. Acércate a Dios. Número 2, alabanza y adoración a Dios. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Alabanzas y adoración a Dios. Nosotros como jóvenes también adoramos y alabamos al Señor y es algo poderoso cuando nosotros lo hacemos. Y aquí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5, en el versículo 13, vamos a leer, mire, algo tremendo que ocurrió en la casa de Dios. Segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 13. Y déjeme explicarle un poquito el contexto de esto. Salomón había terminado de edificar la casa de Dios y ahora estaban celebrando y estaban dedicando, consagrando el templo, la casa de Dios. Obviamente lo estaban dedicando a Dios. Y mire lo que ocurre. Tiene segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Miremos lo que ocurre. Cuando los que tocaban las trompetas, ahora ya estaba todo organizado, estaban dedicando la casa al Señor y habían personas, habían cantores que estaban ahí tocando instrumentos, habían sacerdotes que estaban sirviendo en el templo, pero miren lo que ocurre. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban, o sea, están alabando al Señor, están alabándolo con instrumento y con sus voces también, y cantaban. Y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias al Señor, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó con una nube, la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Oh, gloria a Dios por eso. Eso pasó, jóvenes, eso ocurrió, eso es real, eso no es algo ficticio. Estaba ese pueblo, mire, consagrando la casa del Señor y empiezan a cantar y empiezan a alabar y empiezan a decirle al Señor, oh, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y cuando elevan su voz, mire, así se alaba al Señor, se tiene que ser audible, tenemos que decirlo, tenemos que cantarlo con nuestra boca. Cuando hicieron eso,
descendió la gloria de Dios sobre la casa del Señor. Y dice la Biblia que ni los sacerdotes pudieron seguir sirviendo por causa de la gloria de Dios. Y yo ahora que estábamos alabando, yo decía, oh Señor, yo quiero que esto ocurra debajo de este lugar. Yo quiero que esto pase esta tarde y cada sábado aquí con estos jóvenes. Yo quiero ver jóvenes adorando y cantando al Señor en la presencia de Dios. Y cuando esto ocurre, cuando la gloria de Dios desciende, es lo que pasa, como pasó con Moisés. El ser humano empieza a ser transformado. Pasa lo que pasó con Samuel. El ser humano empieza a recibir visión de Dios, empieza a recibir la palabra de Dios y nuestras vidas empiezan a ser cambiadas. Y usted como joven, mire, usted tiene toda una vida por delante. Y si usted empieza a hacer esto hoy, y a lo mejor ya ha empezado a hacerlo, pero si no, si usted empieza a vivir de esta manera, buscando al Señor, no solo viniendo a sentarse. Yo hice eso por 2 años, aquí en Casa de Mi Gloria. Por 2 años yo vine a sentarme nada más y nada ocurrió en mi vida. Seguía igual. Seguía en vicios, seguía en todo lo que el mundo puede ofrecer. Y llegó un momento que yo quería cambiar mi vida y traté, ya estaba en la iglesia, ya 2 años, le digo, así estuve. Y quería cambiar mi vida, quería dejar de hacer varias cosas que yo sabía que desagradaban a Dios y no podía, fíjese. No podía en mis propias fuerzas. Y el día que yo decidí salir de mi lugar y realmente buscar a Dios porque Él es Dios, no porque puede darme algo, sino buscar a Dios porque Él es Dios, ese día mi vida cambió. Porque yo pude experimentar cómo la presencia de Dios descendía sobre mí. No porque soy alguien especial, sino porque reconocí en ese momento que necesitaba del Señor. Reconocí en ese momento que no podía seguir solo. Reconocí en ese momento que si yo levantaba mis manos y le daba alabanza y adoración a Él, todo en mi vida podía cambiar. Y este pasaje de 2 de Crónicas es uno de los pasajes más bellos que yo he leído en la Biblia. Que la gloria de Dios descienda sobre este lugar. Y solo quiero compartir un tercer punto y luego quiero que hagamos eso. Quiero que tomemos un tiempo, mire, para rendirnos al Señor, para dar gracias al Señor y para buscar el rostro de Dios. Y yo creo que si hacemos eso, la juventud Casa de Mi Gloria va a agarrar más fuerza. Amén. Va a agarrar más fuerza para alcanzar a otro. Va a agarrar más fuerza para abrir un nuevo círculo de amistad. Va a agarrar más fuerza para poder darle una buena consolidación a los demás. Y usted va a agarrar más fuerza también para caminar en pos del plan que Dios tiene para usted. Solo un punto más. Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndoles, dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, el pacto que Dios tiene con su iglesia es un nuevo pacto. Es el pacto que Dios tiene con usted y conmigo a través de Jesús. Concluiré con la casa de Israel un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, hablando del pueblo de Israel, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque esto es para usted, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. El pacto que Dios dice el Señor, yo escribiré en la mente de ellos y yo voy a escribir en el corazón de ellos. Yo voy a escribir mi ley, mi palabra en el corazón de mi pueblo, en el nuevo pacto que yo voy a establecer. Ahora, si yo tuviera un lapicero acá y yo le dijera, tráigame su cuaderno, quiero escribirle algo, mire, algo bien bonito en su cuaderno y quiero que se lleve ese detalle. Para que yo pueda escribir en su cuaderno desde aquí, usted tendría que levantarse, usted tendría que venir acá y usted tendría que dejarme escribir aquí bien cerquita de mí. Tendría que dejarme escribir y luego regresaría a su lugar. ¿Verdad? Así pasa con Dios. Dios quiere escribir en tu vida. Dios quiere escribir en tu corazón.
Dios quiere escribir en tu mente su ley. Él quiere enseñarte. El detalle es que no nos acercamos a veces. Ese es el detalle, porque Dios está listo para escribir en tu corazón su ley. El salmista David dijo: en mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra ti. Es en el corazón que Dios va a escribir. Es en nuestra mente que Dios va a escribir. Ese es el pacto. Él va a hacer la obra en ti. Él solo desea que nos acerquemos a Él. Acércate, ven a Él. Y el detalle es, como les dije, que a veces no nos acercamos. Porque tal vez a algunos a veces les da pena. O porque tal vez otros no son muy expresivos. Bueno, yo no soy muy expresivo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Pero podemos acercarnos al Señor. El segundo pasaje y último. Juan, primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice, voy a leérselos. En cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. La Biblia nunca se va a contradecir. Juan está hablando de ese pacto. Póngase de pie, quiero orar por usted. La unción del Señor es la que nos enseña. Póngase de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un tiempo para buscar al Señor. En esta primera carta de Juan capítulo 2 versículo 27 dice, la unción del Señor te enseña. ¿Cuántos quisieran que Dios escriba en su corazón esta tarde? ¿Cuántos tal vez están cansados de la vida? Porque todo es lo mismo siempre. Y quisieran que Dios haga algo diferente, algo nuevo. Yo no sé usted, muchachos, pero hay veces la vida en este mundo cansa. Inclusive a veces en nuestra familia. Y usted como joven tal vez ha experimentado algunas cosas difíciles en el hogar. Tal vez usted como joven ha experimentado cosas difíciles, tal vez por su personalidad. Tal vez lo han criticado por su personalidad. Pero Dios puede hacer algo nuevo a partir de hoy. Y todo empieza acercándonos al Señor. Y seguido de eso, una alabanza y una adoración genuina que nosotros le demos a Él. Para que la gloria del Señor descienda. Y después que hacemos eso y después que Dios desciende, Dios escribe en el corazón de usted. Dios escribe en el corazón de Eddie, su ley. Dios escribe en el corazón de Lea, qué lindo. Yo quiero eso esta tarde. Dios escribe en el corazón de Fernando. Dios escribe en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no sé usted, muchachos, pero yo quiero eso para mí y para usted.